Buenos días. Pues vamos a platicar un poco el día de hoy acerca de los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Ok, nosotros tenemos un impuesto sobre la renta, tenemos impuesto al valor agregado, un IEPS y determinados conceptos que son causantes del impuesto. Ok, pues como todos saben, por todos esos ingresos que nosotros obtenemos, vamos a tener que pagar un impuesto. Esto es, yo creo que de todos sabido. Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta, hay algunos detalles que sí son necesarios platicar porque los damos por entendidos, pero en algunas ocasiones sí hay veces que tenemos que meternos más a detalle por el efecto que pueda tener el tratamiento en el caso y me voy a tratar el día de hoy específicamente al impuesto sobre la renta. Sí, es cierto que está vinculado con otras actividades, por ejemplo, muy de la mano con el impuesto al valor agregado, solamente que en este momento, pues no quiero que una cosa dependa de la otra. Y en su momento empezamos a platicar del impuesto sobre la renta, digo, el del impuesto al valor agregado. Entonces, pues no hay no hay mucha complicación si continuamos con esa plática. Ahorita nada más quiero meter este punto porque sí es necesario para comenzar también a ver el IEPS. Ok, para efectos del impuesto sobre la renta. Si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta, no hay una definición de lo que se debe de entender por renta. Sí me dice que debo de pagar impuestos sobre la renta, pero no me dice qué es renta. Es un impuesto, si es una contribución. ¿Sobre qué? Sobre la renta. Pero a la autoridad no es que se le haya olvidado en esos momentos, darnos algo claro de lo que se deben de entender por renta. Lo que pasa es que en su momento eso sí estaba bien definido, ¿sí? En su momento sí, la ley del impuesto sobre la renta incluía ese concepto como tal dentro de la ley, solo que con el paso del tiempo esto ya no fue necesario, ya no fue aclarado. Sin embargo, el concepto se siguió manejando como incremento en el patrimonio. Y si ustedes lo recuerdan, para todos aquellos que vieron este tema en la escuela, sí hay una definición o en su momento de lo que se debe de entender por renta. Desgraciadamente eso es como lo vivimos en la escuela, como nos lo platicaron para iniciar el, el tema fiscal, ¿no? Del impuesto sobre la renta y nos decían que renta era causar un impuesto sobre el patrimonio. Si nos vamos a la ley del impuesto sobre la renta, no hay una definición. Y efectivamente es así, solamente que no teníamos esa definición por ningún lugar, así que la tuvimos que buscar, la tuvimos que buscar en antecedentes. La ley vieja del impuesto sobre la renta en su momento sí me definía que era renta y de ahí se obtenía esto del incremento en el patrimonio, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos vamos a su análisis partiendo de la parte contable, hay una definición de las normas de información financiera. Tanto como una definición, yo no lo veo como tal porque tiene sus detalles a cuidar. ¿Sí? Por ejemplo, la norma de información financiera A2 en los postulados básicos me dice en su párrafo 48, el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultados integral. Esto es, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen, identificando los costos y gastos, esfuerzos acumulados que se incurrieron o consumieron en el proceso de generación de dichos ingresos. Aclaro nada más en este punto que pues yo no soy especialista en normas de información financiera, pero los estoy tomando aquí como una manera de referenciar, de encontrar algo para darle fundamento. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo primero que nos dice, habla de asociación de costos y gastos con ingresos. Es decir, para entenderlo un poco más claro, lo que necesitamos invertir o gastar para comenzar a generar el ingreso, ¿sí? Entonces también tiene un efecto
contable o financiero. En la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, dice en su párrafo 28, la rentabilidad sirve al usuario general para valorar la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y sus propios activos. ¿Sí? Entonces aquí habla hasta de rentabilidad, pero no lo entiende porque no es lo mismo como un ingreso, no es una definición de ingreso. Por eso hay que empezar a separar estos conceptos. Entonces, la rentabilidad o la ganancia no es el ingreso, es el resultado de ese ingreso confrontado con otros conceptos. Ahora me voy a la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros. En la parte de la definición dice, un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Ok, bueno, esa definición la verdad es que no se me hace muy clara, como para que cualquiera lo pueda entender. No quiere decir que yo no lo entienda, no quiere decir que ustedes no lo entiendan. Lo que pasa es que si fuéramos estudiantes de los primeros semestres de la carrera, pues eso no nos va a ayudar a entender las cosas, definitivamente no. Entonces, esto es para alguien que ya aprendió contabilidad, que ya entendió los estados financieros, ya incluso conoce las diferencias entre una cuenta y otra, la naturaleza de las cuentas, de por qué se incrementa, por qué disminuye. Quiere decir que es gente que ya entiende lo básico, los conceptos. Entonces, alguien, un empresario que me quisiera pedir una asesoría para entender sus estados financieros, y yo le digo, mira, léete esta definición, no les digo que me va a contestar, pero sí tengo por entendido que eso no va a ser claro para él. Para aquel que es especialista en normas de información financiera, esto es pan comido. Sí, ese es su día con día y lo va a entender a la perfección y me lo va a explicar, a lo mejor con palabras distintas que las que vienen aquí, pero le voy a entender bien, ¿no? Entonces, en este caso, sí, yo creo que por este lado hay que tomarlo por separado. Esto incluso yo, incluso financieramente, para ser un financiero, obviamente yo ya conocí toda esta parte, entonces no se me va a complicar, pero yo le daría otra definición, buscaría otra manera de definirlo. Yo como financiero, no como contable, el contador de la empresa es otra cosa, pero yo como analista financiero no tomaría esta definición para explicárselo a un empresario. ¿Por qué? Porque yo precisamente mi especialidad es asesorarlo, explicarlo para que me pueda entender lo que yo necesito de su información y a lo que debemos llegar. Entonces, buscaré otra manera de explicarlo, sin olvidarme del contenido de las normas de información financiera. Por eso las normas están en constante actualización. ¿Por qué? Porque siempre se les encuentra algo que necesita corregirse. Por eso es que algunos todavía están con el debate si son obligatorias o no son obligatorias. En esos momentos, pues yo no voy a decir si son o no son obligatorias. Yo lo único que les puedo decir es que son necesarias. En cuanto a su contenido, en cuanto al texto como pues la verdad es que no le encuentro mucha aportación. Yo lo que preferiría aquí es como que buscar otra manera de que alguien me pueda dar una asesoría para entenderlo mejor. Ok, ahora me voy a lo que me señala la ley del impuesto sobre la renta. Incluso ahorita cuando que estamos presentando declaraciones antes de meterme a la ley, en el caso, para muchos les sucedió el año pasado en la presentación de la declaración del ejercicio. ¿Qué pasó cuando estábamos en la parte de ingresos? En la parte de ingresos de la declaración jala la información de los pagos provisionales. Y en los pagos provisionales tenemos todos los ingresos acumulables de cada uno de los meses, ¿verdad? En la suma debe de coincidir con el que presenta el prellenado de la declaración anual. Ahora muchos dicen, pero es que no me coincide. ¿Y cuál fue la razón? Pues porque algunos tenían, por ejemplo, facturas canceladas con notas de crédito. ¿Ok? Pues en el entendido financiero o contable, nosotros tenemos en un estado de resultados ventas menos devoluciones, rebajas y demás, nos va a dar ventas netas. Y es válido en el estado de resultados, pero esto es contable. Ventas netas. ¿Ok?
Y nosotros, muchos de los contribuyentes lo quisieron trasladar a la parte fiscal. Entonces, y eso es indebido, entonces en el pago provisional, las ventas menos las devoluciones, rebajas y descuentos quedaban ventas netas. Pero en materia fiscal son dos conceptos que van por separado. Contablemente es válido ventas menos. Esos conceptos nos dan ventas netas. Fiscalmente no. Tenemos el total de ingreso por un lado y por el otro lado el total de deducciones y las devoluciones, rebajas, descuentos y demás es una deducción autorizada que desgraciadamente no tiene efecto en pagos provisionales, incluso en los ingresos del anual. En la anual yo voy a tomar todos mis ingresos sin hacer distinción. Sí, bueno, sí, ahora los tengo que hacer una distinción, pero por conceptos. A lo que me refiero es que aquellas que tienen un ingreso y aplicaste una nota de crédito, pues esa nota de crédito no elimina el ingreso, ¿sí? Aumenta las deducciones, lo cual no es lo mismo o no necesariamente es lo mismo. Pero peor aún, si lo que quisiste es cancelar una factura a través de una nota de crédito, como en antaño se hacía. Sí, porque esa era la manera muy común entre muchos contadores cuando cancelaban una factura, emitían nota de crédito y con eso la factura perdía efectos. Pero incluso en su momento, porque ya la ley ya existía, la ley del impuesto sobre la renta, entonces ya estaba mal hecho y eso era por costumbre. Contablemente y mercantilmente, si lo querías ver así, pues no había ningún problema, pero fiscalmente se le tenía que dar el tratamiento correcto. En este caso, tanto en pagos provisionales como en la anual, tú tenías el total de comprobantes emitidos y ese era tu total de ingresos acumulables. Si tenías deducciones autorizadas y entre ellos estaban estas devoluciones, rebajas y demás, eso permanecía por el concepto de la nota de crédito, pero tú siempre lo debiste haber manejado por separado. Y el problema seguramente ya lo notaste si te tocó presentar declaración el año pasado, donde el prellenado echaba para afuera esas notas de crédito. ¿Por qué? Precisamente porque la nota de crédito no es una disminución al ingreso, es más bien un aumento a la deducción, ¿sí? Contablemente tiene otro tratamiento, fiscalmente es ingreso o deducción. Ese es el verdadero problema al que nos estábamos enfrentando, ¿sí? Ahora bien, viene la parte del impuesto sobre la renta. Y dice aquí, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y me dice de residentes en el extranjero respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procede. Entonces, de cualquier parte del planeta donde tú tenías ingresos, ¿a qué los tenías que acumular si es que estabas aquí en México como residente en territorio nacional? Incluso y bueno, nada más una observación, es un poco absurda. Si un astronauta me manda su dinero porque me debe una lana y no le han pagado, bueno, ya tiene su cuenta, desde allá si es que se pudiera, me manda un pago aquí, digo, está en otro, fuera incluso del planeta, no es territorio. Digo, ni siquiera voy a decir es residente en dónde, porque ni siquiera está en territorio, está en otro lugar. Pero ahora bien, ¿es ingreso acumulable? Pues sí, ¿no? Vino de donde sea, hasta del otro lado del planeta. Es más, y perdonen si es que lo toman como blasfemia, si Dios me manda dinero desde el cielo y las bendiciones son invaluables, es un ingreso acumulable, ¿eh? Bueno, siempre que se materialice ese dinero, ¿no? Luego dice aquí, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Luego, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situados en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a este. O sea que de donde quiera que vengan tus ingresos, estás en México y aquí llegan tus ingresos por cobro al extranjero, por ventas al extranjero, por ventas aquí, por donde tú quieras, así seas tu residente en el extranjero, pero aquí tienes tu establecimiento, entonces el ingreso se causa y se paga el impuesto aquí en México. Y luego nos vamos con esto. Ahora, en cuanto al pago provisional, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. Ok, hasta ahí me quedo con esto. Luego me voy aquí en la parte de los ingresos y me dice, los
Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, ya hablamos un poco de la asociación en participación, que no es persona moral, pero que sí es contribuyente, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Totalidad del ingreso, ¿eh? Por eso les digo que si tienen una nota de crédito una factura que cancelaron con nota de crédito, pues en realidad no la cancelaron. El ingreso permanece vivo. ¿Ok? En bienes de que obtengan en el ejercicio inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Ok, entonces es un ingreso. Luego dice, el ajuste por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. También ya hablamos de esto, de que es un ingreso por ajuste inflacionario, que en realidad no voy a percibir nada. Si quiero verlo como dinero, no es dinero, ¿eh? No es dinero disponible, es un efecto del dinero. ¿Sí? Y cuando me dice real, habla de un término financiero. No es real, no es sinónimo de realidad en materia fiscal. Real es un término financiero. Realidad sería otra cosa que ni siquiera lo ocupamos aquí. Solamente cuando hablamos de realizar. ¿Sale? Entonces, eso de real es un efecto inflacionario. Si yo pago, si yo debo dinero, perdón, y no he pagado, el dinero que yo debo está afectándose inflacionariamente. Esa inflación me beneficia, entre comillas, me beneficia porque realmente, como les digo, no voy a tener dinero adicional y cuando pague no me van a devolver dinero, ¿sí? No es un ahorro como tal. Voy a seguir pagando exactamente lo mismo. El efecto fiscal está en la inflación. Yo, de hecho, en su momento, y hasta ahorita me sigo pronunciando en contra, de acumular y deducir el efecto inflacionario porque me produce un supuesto ingreso que nunca voy a ver. Que lo voy a ver, a lo mejor lo voy a notar. Lo voy a notar cuando haga pagos, cuando haga compras y vea que el efecto inflacionario le está quitando poder adquisitivo a mi dinero. Pero en realidad, en materia fiscal, solo porque me lo menciona la ley lo tengo que calcular, pero propiamente no es dinero que voy a recibir, no es una entrada. Y ahorita vamos a ver precisamente esto de la definición de ingresos, la entrada y todo esto. Entonces, a mí se me hace absurdo que tengamos que acumular un efecto que yo como empresa no lo produje. ¿Sí? Mi operación es normal. De las ventas voy a pagar un impuesto, de los ingresos, de las ganancias, de todo esto voy a pagar un impuesto, pero del efecto inflacionario no fue mi empresa. Yo no causo la inflación, lo causa el aumento generalizado de precios y demás cuestiones, pero yo contribuyente ya estoy pagando impuestos por los conceptos, ahora sí, aquí voy a decir reales o que están en la realidad, ¿sí? Los que efectivamente pude obtener. Esos sí son los ingresos que me van a causar impuestos. Y aquí estos donde yo no voy a tener el dinero para pagarte. Incluso yo le preguntaría a Hacienda, Hacienda, este año yo no tuve operaciones, no tuve ventas, pero tuve un ingreso acumulable por ajuste inflacionario. Entonces, te debo impuestos por el ajuste inflacionario. Pero ahora dime, tú que me estás grabando ese impuesto, ahora dime, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagártelo? ¿Sí? Ahora te lo voy a pagar con mi poder adquisitivo porque fue lo que tú me acumulaste, pues también de esa manera te la pago, ¿no? Ahora bien, me dices que es un ingreso, ok, lo acumulo por el tratamiento que tú me das, ¿sí? Ya determino un impuesto. Ahora ese impuesto, si el ingreso que me lo causó no lo tengo, nunca lo voy a ver en la realidad, aunque sea ingreso real, que nunca lo veré en la realidad, válgase la expresión, válgase esta metáfora en la gramática. ¿Cómo te voy a pagar el impuesto? Sí, tú ya me dijiste que lo acumulara porque es un ingreso, ok, pero ese dinero para pagarte ahora, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Dónde voy a sacar el dinero para pagarte un impuesto de un ingreso que nunca veré materializado en dinero? ¿Ok? Pero bueno, está bien, son tratamientos fiscales, pueden o no estar de acuerdo, pueden encontrar la lógica que quieran, ya la tenemos aquí, ya sabemos que es efecto inflacionario, sí, correcto y todo, pero pues nunca lo vamos a materializar. ¿Ok? El artículo 18.
Me dice, para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. Ok, aquí voy a hacer una pequeña pausa y pregunto aquí, ¿en qué parte de la ley, de estos artículos que vimos, hay algo que me pueda esclarecer, que me pueda decir qué es renta? Voy a pagar un impuesto sobre una renta, pero la ley, ¿dónde me dice que es renta como para que yo ya entienda? Yo contribuyente, no el contador ni el fiscalista, yo contribuyente, empresario, profesionista, trabajador, el que quieras. Ya sé que voy a tener una renta, pero ¿cuál es la renta para efectos del impuesto sobre la renta? Porque como asalariado voy a tener un salario, como empresario, pues voy a tener ventas y me van a pagar dinero por servicios profesionales, pues voy a desarrollar una actividad por la cual me van a pagar, pero ahora dime cuál es la renta. Sí, ya sé, ya entiendo esa parte. Y digo, no hay que forzarnos a entender una cosa con otra, más bien me refiero a la definición. No me lo señalas, ¿dónde está renta? La ley ya no lo incluye. Sin embargo, se sigue llamando impuesto sobre la renta, ¿ok? Aunque no lo señale aquí. En su momento les digo, sí, sí había, pero bueno, ya son, es de la ley vieja, viejísima, y ahorita no lo vamos a encontrar. Vamos a ver ingreso. Ingreso dice del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y me dice acción de ingresar, me dice espacio por donde se entra, acción de entrar, dice aquí además acto de ser admitido en una corporación o de empezar a gozar de un empleo u otra cosa, caudal que entra en poder de alguien y que le es de cargo en las cuentas. Ok, esto es como que un poco más apegado a lo que nosotros queremos llegar. ¿Qué es la definición de lo que debemos entender por renta? Y aquí en ingreso, está relacionado el ingreso, dice aquí, caudal que entra en poder de alguien y que les es de cargo en las cuentas. ¿Ok? Eso es lo más apegado, lo que nos puede servir un poco más, ¿no? Les recuerdo, esta es la definición que saqué de la página de internet del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ok? Luego me voy esto fue el sustantivo. Ahora me voy al verbo, la actividad. Ingresar. ¿Qué es ingresar? Y aquí obviamente incluso nos aclara que proviene de la palabra ingreso. Y aquí es un poco más claro y me dice meter algunas cosas como el dinero en un lugar para su custodia. ¿Ok? Y aquí incluso nos pone un ejemplo. Hoy he ingresado en el banco 1,000 euros. Entonces, pues esta definición como que me gusta más. Meter a un enfermo en un establecimiento, pues deriva también de los otros conceptos. Ganar cierta cantidad de dinero regularmente por algún concepto. Sí, se me hace un poco más apropiado para esos efectos. Entrar en un lugar, entrar a formar parte de una corporación, entrar en un establecimiento sanitario para recibir tratamiento. ¿Ok? Entonces, estas definiciones sí ya me empiezan a dar un poco de luz de lo que debo de entender como ingreso. Ahora bien, regresando a lo que anteriormente nos señalaban como incremento en el patrimonio. Y en el mismo diccionario, patrimonio nos dice hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Hacienda, esa palabrita. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ya ven de dónde viene todo esto? Y si hablamos de fisco, fisco viene la palabra fiscus, que significa en su raíz etimológica, fiscus, cesto. Cesto que era históricamente el que utilizaban los recaudadores de impuestos. Anteriormente, los recaudadores de impuestos iban en las aldeas, en cada casa, a recolectar el impuesto. Eran cobradores. Entonces, el dinero que retenían o que cobraban de los impuestos, el aldeano, la persona se los tenía que entregar y él lo depositaba en su cesto y ese era lo que él tenía que llevar a quien le tenía que entregar cuentas, ¿no? Entonces, de ahí viene y de ahí tiene el razonamiento algunos detalles, por ejemplo, lo que les menciono, la Secretaría de Hacienda, aquí está su definición. Luego dice aquí, conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Otra vez es obtener, ingresar algo. Patrimonialidad. Luego dice aquí también, en materia de derecho, conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica o afectos a un fin susceptibles de estimación económica. O sea, todo lo que posee,
¿sí? Es el patrimonio y lo que causaría el impuesto sería lo que incrementa ese patrimonio. Entonces, nada más para entender poco a poco lo que es el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Ok, y aquí ya tenemos otras definiciones también que derivan, aquí patrimonio histórico, nacional, patrimonio neto y demás. La renta, dice aquí, cualquiera de las rentas que se cobran directamente por la hacienda pública en todo el país, como las de la salud, sal, tabaco, aduanas, etcétera. Ok, entonces aquí también ya tenemos una derivada que es la renta, ¿sí? Del patrimonio sacamos esto que es renta. Renta entonces deriva del patrimonio. Una renta es, de alguna forma, es un sinónimo de patrimonio, ¿ok? Ahora bien, me voy a ir a una definición, ya que aquí ya tengo una tesis de jurisprudencia, y me dice, renta, ¿qué debe entenderse por ingreso para efectos del título 2 de la ley del impuesto relativo? Y dice aquí, no voy a leerlo todo, me voy a brincar esta parte, en esa parte que está subrayada, que está resaltada, no define, si bien la ley del impuesto sobre la renta no define el término ingreso, tampoco renta, ello no implica que carezca de sentido o que ociosamente el legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez que a partir del análisis de las disposiciones legales aplicables, esa parte, es posible definir dicho concepto, o sea, renta, como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Y aquí nuevamente hablamos del incremento en el patrimonio, que es lo que causa el impuesto, ¿sí? Entonces, aquí, si no está en el texto de la ley, está aquí analizado porque alguien quiso defenderse en contra del impuesto sobre la renta por alegar que no había definición, por lo tanto, no había seguridad jurídica para que el contribuyente pueda estar seguro de que se encuentra en el supuesto normativo de la ley para obligarlo a pagar el impuesto. ¿Ok? Perdón por este rollote, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, como para que tú me digas, ¿es por eso que me pagas el impuesto? Bueno, si no está en la ley, aquí está, después de un análisis, ya lo resolvieron y esto fue lo que se emitió a través de esta tesis de jurisprudencia. ¿Ok? Ahora me voy más adelante a otro y el que les menciono, el que a mí me ha causado mucho problema para explicar, para definir y para muchas cosas, porque en realidad sí es para mí, sí es un problema la definición y el concepto por el cual la autoridad pretende causarme un impuesto. Ok, es esto. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso obtenido por la disminución real de sus deudas. Esta es copia textual de la ley. Luego dice más abajo. Ahora bien, como la inflación produce efectos reales en el patrimonio de los causantes y lo afecta de manera positiva o negativa, el legislador estimó necesario considerar dicho fenómeno económico para determinar la base gravable del impuesto sobre la renta. Sí, pues qué bien, ¿no? Qué bien que el legislador ya lo analizó y ahora sí ya me dice por esta razón tienes que pagar el impuesto. Yo preferiría que si lo analizaste entendieras que es un ingreso, bajo tu consideración, es un ingreso que no me va a dar para pagar el impuesto. Sí, yo vendo, cobro y si cobro, te pago. ¿Sí? Presto un servicio, ok, desarrollé un acto. Alguien me lo va a pagar porque recibió el beneficio del servicio que yo desarrollé. Tengo dinero, te pago el impuesto. Ahora bien, tiene aquí esta definición que a lo mejor puede ser muy justa y muy exacta, disminución real de sus deudas, pero porque el término real, esa palabra real es financiera, netamente financiera. Aquí ya no entra dentro de lo que deberíamos entender como realidad. Eso sería una parte financiera. Entonces tú me dices que como yo pagué con un poder adquisitivo menor, entonces mis deudas se disminuyeron en su capacidad contributiva, es decir, en su poder adquisitivo y me causas un impuesto, me causas un ingreso. Tu autoridad me dices que este es tu ingreso, ok, es un ingreso, te lo acepto, está bien, es un ingreso. Ahora bien, ¿dónde está el dinero que puedo obtener de este ingreso para pagarte el impuesto? Ahora vamos a verlo desde mi cancha. Ok,
Ya me hiciste acumular el ingreso, ahora dime, ¿dónde voy a sacar el dinero para pagarte? Porque tú ya me exiges un pago de un impuesto por este ingreso. Y además, a lo mejor, porque hay muchas empresas que al inicio o en un periodo no tienen ingresos. Y estamos hablando del año, ¿no? A lo mejor se mete en suspensión, o está en un periodo de reestructuración, pero mientras sigue viva la empresa o cuando inicia operaciones donde no tiene ventas o las ventas que tiene son muy bajas. Y a lo mejor el ingreso, todo el ingreso que obtiene es del efecto inflacionario, ¿sí? Porque pues ya empezó a comprar y a pagar, tiene acreedores, tiene proveedores y lo que tiene como ingreso a lo mejor no es necesariamente una venta, sino un ajuste por inflación acumulable, ¿sí? Porque acumuló acreedores y proveedores, entonces tiene un ingreso acumulable por efecto inflacionario, pero todavía no vende. No tiene dinero para pagarte un impuesto sobre la renta, pero le causaste un ingreso y además ese ingreso me puede afectar, bueno, no quiero decir afectar, pero me puede dar un efecto en la PTU. Sí, porque ahora le tengo que pagar utilidades a mis trabajadores por algo que no hicieron ni ellos ni yo. O sea, no vendí nada. Fue un ingreso netamente inflacionario. ¿Quién lo generó? Ninguno. Yo empresa, yo no lo generé, lo calculé porque tú me pides que lo calcule. Pero ni los trabajadores han hecho algo para vender, ni yo he hecho ninguna operación para obtener un ingreso. Sin embargo, ya ahí lo tengo porque tú me exigiste que lo acumulara. Entonces, ahora viene la parte triste de este asunto. ¿Dónde está el dinero para pagarte? Y cuando el trabajador me diga, aquí hay utilidades fiscales, no hay pérdida, todos los conceptos son correctos, ahora mis utilidades. Y yo me volteo con la autoridad. Ahora dime, ¿de dónde voy a sacar y dinero para pagar las utilidades de mis trabajadores? Porque en realidad nunca hubo un dinero obtenido. ¿Sí? Fue un cálculo que yo tuve que hacer en papeles de trabajo para determinar un resultado acumulable o en su caso deducible. ¿Sí? Pero en realidad no tuve dinero. ¿Dónde está el dinero para pagarte el impuesto que tú me estás haciendo que cause? Ok, pues bien, esos son los conceptos. Yo de verdad que en lugar de analizar la razonabilidad del concepto, mejor la razonabilidad del por qué tengo que pagar un impuesto por este concepto, ¿no? Eso sí sería un poco más útil de parte de los legisladores. Ahora bien, en el caso del objeto, volvemos a esta parte. Dice aquí, esa es otra tesis. De aquí le estoy poniendo pantallas de tesis que son las adecuadas para el tema. Y dice aquí, el título renta, sociedades mercantiles, objeto y momento en que se genera el impuesto. Y yo digo aquí, voy a leer esta parte resaltada. El objeto de este impuesto, o sea, el impuesto sobre la renta, está constituido por los ingresos y no por las utilidades que obtengan los sujetos pasivos del mismo. Piensa la diferencia. La obligación tributaria a cargo de estos nace en el momento mismo en que se tienen los ingresos, o bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito. Y una partecita aquí más adelante dice, y no que ese impuesto se causa hasta que al término del ejercicio fiscal se determine que hubo utilidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que voy a determinar es un impuesto definitivo y eso es hasta el cierre del ejercicio, pero el causante del impuesto ya lo tuve desde el primer mes, ¿no? Si desde el primer mes yo ya estoy vendiendo, pues entonces ya estoy causando el impuesto. Obviamente, si no vendo, no tengo por qué pagar un impuesto. Pero si ya estoy vendiendo y estoy recibiendo anticipos, realizando cualquier actividad que produzca ganancias, pues todo esto me va a causar un ingreso. Y todavía no tengo una utilidad fiscal. ¿Cuándo tengo la utilidad fiscal? Al cierre del ejercicio. Por lo tanto, en ese momento yo no podría decir que ya puedo aplicar deducciones. Ya tengo un impuesto, incluso para eso utilizamos el coeficiente de utilidad como para estimar la utilidad, pero la utilidad fiscal, no el ingreso es real, es completo. Solamente que voy a tomar esos ingresos y le voy a aplicar un procedimiento para determinar la base gravable o la base causante. Causante, la utilidad fiscal.
¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está causando el problema, porque en algunos casos, incluso ahorita ya casi nadie lo platica así, pero hace algunos años, mucha gente, muchos fiscalistas decían que el pago provisional, todos los pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, en el caso del impuesto sobre la renta, son inconstitucionales porque todavía no tengo esa base para el impuesto. Eso lo tendría posteriormente. Pero precisamente como muchos entendían como utilidad la base para el impuesto o el objeto del impuesto, eso fue el error. El objeto no es la utilidad, sino el ingreso. Que la base todavía no la obtengas, no importa. Tú de todas maneras ya tienes el ingreso y ya causas el impuesto. ¿Ok? Ahora sí, impuesto sobre la renta. Me voy al artículo 18 de la ley. Para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes. Ahora sí me va a decir cuáles son los ingresos que me deben de causar impuesto. Y está aquí, artículo 18. Se consideran ingresos un listado y dicen, primero, fracción uno, los ingresos determinados inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos en que proceda conforme a las leyes respectivas, leyes fiscales, obviamente. Ok, entonces esos ingresos determinados pueden ser los que la propia autoridad por alguna revisión me dice, ¿sabes qué? Este, a lo mejor hice una compulsa de tus CFDI y resulta que revisando los que tú emitiste y lo verifico contra pago provisional, esos ingresos no son los mismos que el total de beneficiarios de esos CFDI. Ok, y a lo mejor puede haber muchas razones, ¿no? A lo mejor si son menores a los de los ingresos acumulables en pago provisional, pues a lo mejor porque hay ingresos que en ese momento no tienes con una emisión de un CFDI o que el CFDI no es suficiente para acumular el ingreso. Ejemplo de esto, eh, aquí adelantito está. Aquí está, en fracción cuarto, ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque teniendo un CFDI no necesariamente tiene que coincidir, porque como nosotros, la propia ley lo dice aquí, el texto dice ganancia derivada. Lo que yo acumulo, y eso lo vimos también, ya lo hemos checado en otros temas, cuando yo acumulo por vender un activo fijo, no acumulo el precio de la venta, acumulo la ganancia. Entonces, al precio de venta le quito la ganancia, el costo fiscal y voy a tener una ganancia o pérdida. En este caso, si tuve ganancia, entonces esa ganancia es la que acumulo en pago provisional, no el CFDI. Entonces, en ese caso, el CFDI puede tener un valor distinto que la ganancia, obviamente, siempre, casi siempre va a ser distinto. Entonces, pues ahí no me pueden amarrar CFDI con ingresos acumulables. ¿Ok? De que tengo un pago provisional. Entonces hay que analizar y si me llega un requerimiento, pues yo también tengo que analizar y explicarle a la autoridad por qué no coinciden. Es más fácil que sean menos, pues sí es posible, como en este caso, ¿no? Que no todos los ingresos se comprueben con un CFDI. Aquí, bueno, aquí sí hay una comparación, hay un CFDI y hay una ganancia. Entonces, lo que va a discrepar es el CFDI con la ganancia. Ok. Pero en algunos otros casos, pues a lo mejor sí hay un CFDI y tendría que estar coincidido con el ingreso reconocido en pago provisional. Ok, entonces, pues aquí habría que ver cómo, cómo puedo amarrar unos ingresos contra otros. Y aquí lo que me dice la autoridad, volviendo a esta parte de los ingresos que presuntivamente me finca la autoridad, me impone reconocerlos, pues es precisamente por eso. O sea, a lo mejor ellos estiman que el que yo le haya emitido un CFDI por venta de una camioneta, por ejemplo, esa venta de la camioneta para mí se debe de considerar un ingreso y si la autoridad ve discrepancia por azares del destino, me llega a revisar porque no es común, si me llega a revisar y dicen, no coincide, aquel tiene un CFDI por, no sé, 100,000 pesos. Y tú, en tu pago provisional, solamente tienes, no sé, si fuera el único ingreso, a lo mejor 20,000 pesos.
¿por qué esa diferencia? Ah, bueno, pues entonces yo le tengo que aclarar porque acumulé la ganancia, no el valor del CFDI. Ok, entonces detallitos como esos son los que tenemos que entender de nuestras operaciones. Y ahora también, no todo va amarrado con contabilidad. Por ejemplo, esto de los FDI, que para mí se traduce contablemente en ventas, no debe de ir necesariamente amarrado con contabilidad. Si me bajan un auxiliar de ventas, yo tengo que analizar conceptos y verificar, porque a lo mejor hay una corrección, entonces pues no me tengo que ir directamente con el saldo en balanza ni el saldo en el auxiliar, tengo que ver cuenta por cuenta todos los conceptos hasta encontrar algún posible, no error, sino un manejo distinto. Por ejemplo, pues estos, ¿no? Hay un CFDI de una venta de automóvil, ok, pues si no se me ocurre analizar esto de la ley, y si soy a lo mejor el auxiliar que solamente me dijeron busca lo que notes distinto, pues si yo más soy auxiliar, no tengo el conocimiento de esta parte fiscal, veo que hay una venta de un automóvil y digo, pues es correcto, entonces acumulan el total debiendo ser solamente la ganancia. ¿Ok? Dice aquí también ganancia derivada de transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. Cuando yo pago con un bien, ¿sí? No sé, al mismo proveedor, como no estoy vendiendo, le digo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo algunos otros artículos aquí en mi empresa, te pueden servir, te lo doy a cuenta del adeudo como una dación en pago, un pago en bienes, en especie, y bueno, está bien, me lo aceptan, todo le fijamos un precio. ¿Qué es lo que hice aquí? Pagué, sí, efectivamente, pagaste algo, pero ese pago derivó de qué? De otro acto mercantil, una dación en pago, pero ¿qué es? Cuando yo transmito la propiedad de un artículo a alguien, bien sea que lo esté vendiendo o si, por ejemplo, le estoy aportando al capital de una empresa, en ambos casos, una venta es una enajenación. En el caso de una aportación al capital de una sociedad, también es una enajenación. Ahora bien, esta enajenación, si yo lo considero como derivada del pago porque no tuve dinero para pagarle a mi proveedor o a mi acreedor, se debe de reconocer los efectos fiscales. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Alguien podrá decir, pues es que esto no está, realmente no estás obteniendo una ganancia, ¿no? Porque no estás obteniendo un beneficio al entregárselo, al contrario, te estás deshaciendo de tus bienes porque tienes que solventar una obligación. Ok, efectivamente, sí, pero eso también tiene intrínseco otro acto que es la enajenación. El origen, sí, pago por algo que debo a través de un bien que yo tengo, ¿ok? Pero ahora, ese, esa entrega de un bien también es una enajenación. Entonces, no crean que porque el efecto cambia en su manera de nombrarlo, no tenga otro tratamiento. Volviendo incluso al ejemplo de que yo se lo transmito en propiedad a una empresa porque voy a ser accionista y se lo aporté para que yo sea accionista, esa transmisión de propiedad, esa aportación al capital de una empresa, también es una enajenación, por lo tanto tiene efectos fiscales. Tengo que determinar una ganancia por la enajenación. La empresa no lo va a acumular, pero yo sí, ¿ok? Como un efecto de aportación al capital, pues sí, la empresa ya se llegó de un artículo más para el capital social, pero yo, además de ahora ser accionista, tengo que solventar ese costo fiscal, es decir, reconocer la ganancia por la enajenación, que sí es una transmisión para que sea parte del patrimonio de la empresa, esa aportación al capital, sí, pero a través de una enajenación, como si vendiera algo. No es una venta, pero sí es una enajenación. Entonces, para comenzar a diluir estos conceptos, yo puedo vender y puedo enajenar, que al final de cuentas recaen en lo mismo. Una enajenación tiene distintas ramificaciones. Por ejemplo, esta que les menciono, la más fácil, vender. Vender es enajenar. Transmitir la propiedad de un bien por la venta. En este caso, el otro ejemplo, si yo hago una aportación al capital de una empresa, pues sí, realmente no estoy buscando lucro, pero tuvo una ganancia, porque la aportación al capital de una sociedad es una enajenación, ¿sí? No es venta, pero sí es enajenación. Ahora bien, si yo dono al Teletón, me voy al Teletón y le dono un dinero
o un artículo de, no sé, le dono una camioneta para que lo utilice para trasladar a la gente que necesita hacer uso del Teletón, ok, es una donación, pero ¿qué crees? Que fiscalmente se considera también una enajenación. Sí, o sea, la donación también es enajenación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver algunos otros conceptos y a final de cuentas, cualquiera de ellos, hay que analizarlo bien en términos de la ley para determinar si esa enajenación causa o no impuesto. Sí, por ejemplo, la donación, la enajenación por donación, si es a una sociedad con autorización para recibir donativos deducibles, por ejemplo, el Teletón, pues entonces yo lo considero una donación, no es un ingreso, una deducción autorizada. O sea, si lo puedo deducir, no lo tengo que acumular. El Teletón para él sería donación, un ingreso que no acumula para efectos fiscales. Entonces, esa sería la justificación y la facilidad que nos da la autoridad en algunos casos para seguir aportando a sociedades que lo necesitan. ¿Ok? Siguiente, los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en edificios inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. Es decir, o me lo prestaron o me lo arrendaron, pero yo tengo un edificio, un inmueble, del cual yo necesito hacer una ampliación o una remodelación, y si esa remodelación implica que se incremente o se amplíe las medidas o el contenido de esa construcción, si esto queda en beneficio del dueño del inmueble, para él va a ser un ingreso acumulable. Ok, entonces también tenemos aquí un efecto que realmente pues no es una venta, no le estoy vendiendo, si yo lo renté al dueño y le estoy dejando la parte construida, pues realmente no se la estoy vendiendo, a lo mejor se la estoy regalando, pero para efectos de aquí el impuesto sobre la renta me dice que debo de considerarlo como un ingreso por el beneficio que esta persona obtuvo a quedarse con esta mejora en el inmueble. Ok, entonces pues no necesariamente hay dinero, porque hay algunos que todavía se confunden en cuanto al flujo de efectivo. Flujo de efectivo es traspaso de dinero, sí, pero el flujo solamente es un causante del impuesto. El impuesto está determinado por otros causas, al menos aquí en el impuesto sobre la renta. Y esta mejora que se quedó en el inmueble, esta ampliación y demás, pues no hubo dinero para entregárselo al dueño. El dinero yo ya lo erogué cuando lo construí, fue deducible y todo. Por eso es que pues, no tengo problema en donárselo o dejárselo así al dueño. Y el dueño, que no erogó nada, pero obtiene un beneficio, lo considera como un ingreso acumulable. Dice aquí, la ganancia derivada de la enajenación de activos, ya lo dijimos, ¿no? O sea, si yo vendo un parte de mi activo fijo, no sé, un inmueble, un terreno, un edificio, mobiliario, un automóvil, no voy a acumular el precio del artículo, voy a acumular la ganancia que obtenga de ahí. ¿Ok? Ok, ok, ok. Pues bien, necesito así ver todo esto de manera aquí como que muy básica. Para algunos de estos que ya manejan estos conceptos de ingresos y que ya hacen sus pagos provisionales y ahorita están incluso con su declaración anual, pues sí, yo entiendo que estos pues, ya estén dominando estos conceptos, nada más que hay todavía algunos que los damos por hecho que los entendemos, pero ya cuando analizamos, pues nos damos cuenta que los trabajábamos de alguna manera a ciegas porque no nos metimos a analizar 100% los conceptos, ¿ok? Entonces, pues para mis alumnos de la universidad, por favor, pues, pongan atención en todo esto porque, sí, una parte es el tratamiento contable, pero por el otro lado, el tratamiento fiscal implica analizar de nuevo todos lo que ya vieron en clase. No porque sea distinto necesariamente, sino porque algunas tienen cierta particularidad. Entonces, en este caso, ya para que ustedes les tengan un mejor entendimiento, pues también hay que aplicarlo correctamente. ¿Ok? Eh, Dice aquí también, en los casos de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, la ganancia se determina conforme a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 142. Ok, bueno, aquí sí hay también un detalle con la reducción al capital, ¿sí? Cuando ustedes aportaron bienes o dinero o cualquier recurso a una empresa para ser accionistas,
Para la empresa que los recibió, no fue un ingreso acumulable, ¿verdad? ¿Dónde estaría el ingreso? Pues en el momento en que, por alguna razón, si el accionista se va y ustedes deciden, la empresa decide no enajenar esas acciones que quedan libres del accionista, o sea, se le reembolsa el capital, disminuyen el capital, ahí hay un ingreso. ¿Sí? Hay un ingreso. La reducción en el capital social es una acumulación, provoca una acumulación para el que obtiene ese ingreso. ¿Ok? Dice aquí, bueno, para ver el cálculo, digo, esto es un procedimiento un poco más complicado. Vaya, yo lo tengo en un video, en el de reducciones en el capital, la cuenta de capital de aportación. Vayan al canal de la velada fiscal. Ahí está, los que no lo han visto. Ahí está el procedimiento, cómo determinar el ingreso acumulable por la reducción de capital. Se lo recomiendo, está muy bien explicado. Vayan a la velada fiscal. Ahí está este procedimiento. ¿Ok? Dice que los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, obviamente tiene lógica. Nosotros vendemos, tenemos un ingreso, acumulamos, ¿no? Pagamos un impuesto. Ahora bien, si por alguna razón no logro cobrar ese impuesto, acuérdense que el ingreso se puede reconocer por la emisión del CFDI, por este cobro o por el simple hecho de entregar el artículo. ¿Ok? Entonces, si yo entregué el artículo o emití el CFDI, pero no me han pagado, y yo ya pagué el impuesto, pues ni modo, ya quedó el impuesto pagado. Verifico si puedo deducir por incobrabilidad, ya sea por plazo de prescripción o porque hay imposibilidad práctica de cobro. Bueno, entonces puedo deducirlo, ¿sí? Primero lo acumulé, no cobré, ahora lo deduzco. No recupero el impuesto, lo aplico sobre la utilidad para pagar menos. ¿Ok? Ahora bien, ya lo deduje, ¿no? Vamos a suponer que hice toda la operación, acumulé cuando vendí, no cobré, deduje por incobrabilidad, ya apliqué declaración y con posterioridad, ¿qué tal si ejercí algún método de cobranza? Me fui con esos despachos que son bien amables para cobrar y bien efectivos y realicé la cobranza de esa factura que quedó pendiente, que incluso ya la había cancelado. Pues, ¿qué creen? Pues ya pude realizar el cobro, pues ahora otra vez lo tengo que acumular. El concepto ya no es la venta, ahora es un ingreso, otro ingreso, ¿sí? Entonces, a final de cuentas lo tengo que acumular otra vez. ¿Por qué? Porque recupere un cobro que ya había deducido por incobrable. ¿Ok? Dice aquí, cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Aseguro mis bienes, ocurre un percance, un accidente, un caso fortuito, fuerza mayor, o me lo roban, lo que sea, pero están asegurados. Sí, por ejemplo, no sé, tengo todo mi equipo de transporte bien asegurado. Me roban un automóvil, el seguro me lo repone o me lo paga. Entonces, este aseguramiento, el beneficio que yo obtuve es un ingreso acumulable, se tiene que acumular. ¿Ok? El siguiente, cantidad que se recupere por seguros, no, el otro, cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. El famoso seguro de hombre clave, que muchas empresas, muchas aseguradoras te lo ofrecen. Pero ¿por qué no se lo ofrecen a la persona? O si se lo ofrecen, no es el mismo seguro. ¿Sí? El seguro de hombre clave, digo, oye, pero pues si es para asegurar a este desdichado y yo ya le pago un salario. ¿Por qué yo lo tengo que pagar? La justificación es esta. Cuando él te falle, pues tu productividad puede que disminuya y consecuentemente a lo mejor hasta tus ingresos. Entonces, para evitarte ese problema, asegúralo. Y nosotros, obviamente, pues el seguro te lo va a pagar a ti. Ay, ay, ya cambia la cosa. Oye, termina la productividad por alguna situación, se va de incapacidad, renuncia o falta temporalmente. Mi negocio baja de rendimiento, obviamente bajan mis ingresos y por ese seguro yo voy a tener un beneficio. Yo, empresa, pues sí, ese es el seguro de hombre clave. Yo aseguro a él, pero el beneficiario soy yo. Entonces, si van con el asegurado, pues bueno, más bien de la empresa sería la beneficiaria.
por concepto de hombre clave, a esta persona realmente no le están asegurando, no se va a beneficiar de nada, no le pueden ofrecer algo del cual él no va a obtener nada. Y yo debería entender precisamente por qué su asegurarlo a él, el beneficio sea para mí. Él debería de tener otro, pero yo tengo que tener el seguro de hombre clave. ¿Ok? La cantidad, las cantidades que se reciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales en nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Por ejemplo, cuando vas a viaticar o vas a alguna posible comisión y tienes un gastos que te van a servir para solventar pues, los gastitos que tengas que hacer en el desarrollo de esa comisión. Obviamente tienes que obtener los comprobantes que verifiquen que estos gastos se llevaron a cabo. Aquí el detalle es esto. eh, mm, mm, Comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de que se efectuó el gasto. Ojo, aquí dice comprobantes fiscales, no habla de CFDI, ¿eh? Entonces, si me entregan un comprobante impreso, porque hay lugares donde tienen esa facilidad, hay gente que tiene esa facilidad de no tiene la obligación de emitir un CFDI, ¿ok? Entonces, en estos casos, cuando haya un reconocimiento de estos ingresos, pero que estén comprobados con comprobantes fiscales, no dice CFDI, son comprobantes fiscales que incluso pueden ser simplificados, no necesitas el XML, ¿eh? Aquí lo dice, ¿eh? Comprobantes fiscales. Entonces, son válidos para que al que vaya, a la empresa que vaya y haga la comisión y después te rinda cuentas, tú les digas, ah, bueno, pues yo te di cierta cantidad, le quitamos la parte que me comprobaste, la diferencia o me la reembolsas o te lo considero como un ingreso acumulable. O tú más bien tú lo reconoces como un ingreso acumulable. ¿Ok? ¿Por qué viene este efecto? Porque a lo mejor no necesariamente es el reembolso, pero sí la acumulación, porque desgraciadamente en algunos lugares no puedes, o sea, por error tuyo no solicitaste el comprobante, pues ni modo, tú lo reconoces porque entonces ya fue un ingreso para ti. Pero en lugares donde no hay facilidades de comunicación, que no pueden emitir un CFDI, estando obligados y teniendo esta obligación, o en lugares donde pues no hay comunicación, no se puede generar un CFDI. Por ejemplo, te vas a provincia y vas a un mercadito a comer porque no hay restaurante cerca, entonces donde vas, la señora que, no sé, a lo mejor tiene una fondita o vende antojitos, y tú compras unas gorditas, unos sopes, unas garnachas. No le vas a decir, señora, aquí que está ahí soplándole al bracero, necesito un CFDI. Bueno, aparte de la manera de contestar, pues sí, también te la mereces, ¿no? Entonces, en esos casos donde no hay maneras de comprobarlo, tú lo que necesitas es justificar de alguna forma para en esos casos todavía se utilizan los valecitos azules. Cuando llegas a la empresa y le dices, ¿sabes qué? Porque la empresa es la que va a comprobar por ti que tú fuiste a hacer la comisión. Entonces, cuando le dices, mira, pues yo busqué de todas formas, de la manera que fuera, no encontré un ingreso. Digo, no encontré un lugar donde me pudieran emitir un CFDI, así que pues mira, lo único que tengo es el valecito que me firmó la señora porque efectivamente recibió el dinero que le pagué. Ok, pues no hay problemas, no se reconoce. No te puedo a ti, trabajador, fincar el ingreso porque se entiende por obvias razones de que pues, por mucho que lo hubieras hecho, no hubieras conseguido un CFDI. Está bien, se perdona, se disculpa y yo, empresa, acumularía el ingreso contra aquel que me entregó esa cantidad para comprobar. ¿Ok? Luego dice aquí, intereses devengados a favor en el ejercicio sin ajuste alguno. Bueno, no me voy a meter ahorita con todo el rollote, pero el interés también incluye la variación cambiaria. Y esa variación cambiaria no es efecto inflacionario, aunque deriva también del cambio de precios por el tipo de cambio. Ese sí se puede ver realizado. Por ejemplo, si yo tengo una venta en un tipo de cambio de, no sé, 20 pesos, ¿sí? Vendí 10,000 pesos a un tipo de cambio de 20, ¿ok? Ya reconocidos en pesos. Y cuando me pagaron, el tipo de cambio subió a 21. Entonces, cobré más, ¿no? Entonces, sí, hubo variación
que finalmente derivó de efectos inflacionarios, por eso es que sube o baja es el dólar en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, yo vi un beneficio en dinero. Aquí sí se me hace razonable que la ganancia o pérdida cambiaria sea acumulable o deducible, porque si hay dinero de por medio, incluso cuando ahora me toca a mí. Vamos a verlo no de la parte inflacionaria, sino de la ganancia cambiaria. Ahora soy yo el que debe, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Al mismo tipo de cambio de 20, ahora lo tengo que pagar a 21, ya no debo 100,000, ¿sí? Ya debo, o sea, más dólares, porque pues, habría que hacer la conversión. Ok, vamos a suponer que sube y ya no debo 100,000, debo 110,000, por ejemplo. Esos 10,000 pesos sí los voy a tener que pagar porque están dados a través de un tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, aquel me va a decir, oye, tú me tienes que pagar al tipo de cambio actual. Voy a comprar con tus pesos los mismos dólares que yo te entregué cuando realizamos la operación. ¿Ok? Entonces, aquí sí hay un beneficio en la realidad. No sé si sea real o no, pero en la realidad sí se está viendo la ganancia o pérdida cambiaria. Y para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, los intereses tienen el mismo tratamiento que la ganancia o pérdida cambiaria. O, pues más bien al revés, ¿no? La ganancia o pérdida cambiaria tienen los mismos efectos del interés. Se considera rendimiento, se considera entonces interés. ¿Ok? Aquí también esto que siempre lo voy a tener conflictuado y peleado, y ya sé que me pueden dar cientos de argumentos para justificarlo. Está bien, todos son válidos, porque ya también, yo ya lo sé, o sea, ya los conozco y todo, pero el tratamiento que yo les señalo es por la materialidad del dinero y la autoridad es la que me dice de materialidad. El ajuste anual por inflación que resulte acumulado en los términos del artículo 44 de esta ley. O sea, por efecto inflacionario reconozco un ingreso que no me va a dar dinero para pagar el impuesto que me cause este reconocimiento de ingresos. ¿Ya ven? Entonces, pues sí, el concepto se entiende. Ya entiendo lo que es inflación, entiendo lo que es esta parte de económica del aumento generalizado de precios, de la importación, de la inflación, de todo esto. Digo, pues, estuve en Banco Mundial trabajando hace algunos años con Profepa, que es una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, ahí medíamos el efecto inflacionario a través de otros índices mundiales, el Paripasum, por ejemplo. El Paripasum es algo así como el índice nacional de precios al consumidor, pero aquí se toma como para medir la capacidad de pago y cómo cambia la capacidad de pago en términos financieros. Y en términos financieros, obviamente, también volvemos a la parte inflacionaria. Entonces, en mi paso por el gobierno trabajando para Semarnap en Profepa, pues analicé todo esto y por eso es que necesito encontrar la materialidad, que a lo mejor nunca la voy a encontrar, a lo mejor la podemos explicar, sí, pero la explicación no viene aquí visto en dinero para pagar impuestos, desgraciadamente. Ok, el último dice aquí las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción sexta de esta ley. ¿Qué es esto? Las aportaciones para futuros aumentos de capital, el concepto de AFACS. Las AFACS que van en el estado de situación financiera tantito debajo del capital social, aportaciones para futuros aumentos del capital. ¿Por qué está ahí? Porque es dinero aportado por el capitalista que todavía no se materializa con acciones. Me lo entregó, pero todavía no emitimos acciones para reconocer esa participación en el patrimonio de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor no derivó de una aportación. Lo que sucedió es que a lo mejor, y sucede mucho en algunas empresas con crisis económica o que recién empiezan, no tienen dinero para pagar los gastos, por ejemplo, luz, teléfono, no pagan la nómina, no tienen para pagar hasta los pocos impuestos que puedan tener en el momento. El accionista solventa esos gastos porque sabe que la empresa todavía no los produce, él los paga. Y entonces el reconocimiento es que como es dinero que vino de fuera, no vendí, no presté un servicio, no enajené bienes, es como un préstamo del accionista, pero no le finqué intereses, no hay un contrato. Entonces, la autoridad lo puede presumir como un ingreso. ¿Ok? Lo puede considerar como un ingreso. ¿Y cuál es la salida que siempre se ha hecho en estos casos? Aportaciones para futuros aumentos de capital.
¿Ok? Entonces, es la aportación que el socio hace para que la empresa pueda solventar gastos y que para que no se considere ingreso, la autoridad dice, está bien, te la creo, te la compro. Estás financiándote con recursos de un tercero. Me justificas y me dices que es una aportación para futuro aumento de capital. Ok, te la creo. Te la creo y lo vamos a tratar de la siguiente manera. Mételo al capital, está bien, pero para efectos fiscales, tú me vas a pagar un costo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ingrésalo, ese concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital, ingrésalo en el cálculo del ajuste anual por inflación. Y como es una deuda, es posible que me cause un ingreso por el ajuste anual por inflación acumulable, ¿sí? Entonces, este concepto como tal, si lo ven en su estado de situación financiera, ahí va a estar, en el capital, como aportaciones para futuros aumentos de capital. Y lo van a tomar esos saldos para el cálculo del ajuste anual por inflación acumulable. ¿Ok? Entonces, esa es la razón del por qué tiene un costo fiscal. ¿Ok? Pues bien, aquí hasta aquí serían los conceptos principales de ingresos. Espero que sean suficientes estas explicaciones. No son, ya sé, no son el total. Falta muchos. Faltan unos otros conceptos. E incluso solamente nombramos los conceptos, pero no los explicamos con un ejemplo práctico. Ya lo veremos en su momento. ¿Por qué creen que todos los cursos de cierre del ejercicio pues, no se meten al concepto, sino directamente al cálculo? En el caso del incluso los cursos por declaración anual, pues también se van al cálculo y los que incluso ya no ven el cálculo, ya no ven la importancia del cierre, sino la presentación y el curso es más bien un taller de llenado de la declaración, pues fallan esos conceptos, ¿sí? Entonces, yo quisiera que también nos iríamos más amplio a detalle a estos y también pues tener un poco de más conocimiento, ¿no? Para que no se les ocurra subir sus tareas al Facebook. Digo, esto no es que esté mal, está malísimo. No es que esté prohibido, está autorizado, lo pueden hacer. Pero a mí no me gustaría, por eso nunca, yo no, yo como política personal no dejo tareas a los estudiantes. No me gustaría que una tarea mía estuviera en el Facebook y que alguien estuviera preguntando cómo se resuelve, porque yo he visto muchos. Entonces, no lo hagan. No lo hagan. Mejor analicen, apréndanse, vuélvanse analistas, que esto les puede servir a futuro para el desempeño de sus actividades profesionales. Conozco estudiantes que ya tienen muchas